llega el momento apropiado del alumbramiento y nace allí Juan el Bautista. Y bueno, recordamos también lo que acontece, que no es algo de menor importancia en el medio. Mientras estaba embarazada llega María, que eran parientes, ¿verdad? Eran primas, y sabiendo también María, cuando recibió la revelación del ángel, ¿verdad?, de que ella iba a concebir al Hijo de Dios, pero sabía también que su prima tenía al profeta, ¿verdad? Tenía a Juan, que iba a ser el profeta, que iba a anunciar el camino del Señor. Cuando María va a visitarla y llega allí, Juan en el vientre de su madre salta, ¿verdad? Manifestándonos de esta manera maravillosa cómo Dios se mueve en medio de esta obra redentora de una manera tan particular, tan especial, tan maravillosa y a la vez tan tierna para estas mujeres que vivieron esta experiencia, la manera en la que el Señor trató con ellos. Bueno, pero llega, como decía, el momento del alumbramiento, y cuando nace Juan el Bautista pasan los días necesarios para que sea circuncidado al 8º día, y era el día en el que los judíos le ponían el nombre. Y aparentemente era la tradición llamarles con el nombre de su padre, y entonces lo llamaban Zacarías, pero la madre no estaba de acuerdo con eso y quería que se llame Juan. Entonces le consultan por señas le consultan a Zacarías, y Zacarías por señas tiene que hacerse entender, y como esto costaba tanto, escribe en una tablilla, pide una tablilla y escribe allí: Juan es su nombre. Evidentemente todos se maravillaron de esto. No es quizás de menor importancia que el nombre Juan significa Dios de misericordia, o la misericordia de Dios. ¿Hay algún Juan aquí? Bueno, eso nos recuerda, ese nombre nos recuerda la misericordia del Señor. Pero es entonces, en ese momento, que el Espíritu Santo obra nuevamente en Zacarías y se cumple lo que el ángel había dicho, que iba a volver a hablar cuando se cumpliera la profecía del nacimiento y de su hijo, de Juan. Y entonces Zacarías vuelve a hablar, y desde el versículo 68 en adelante, todo lo que él dice es guiado por el Espíritu Santo, hablando acerca de el Mesías como Salvador. Pero desde el versículo 76 también dice: y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Muchas veces que se oye de Juan el Bautista, se habla de este ministerio que él tenía de preparar los caminos del Señor, como un heraldo que iba antes avisando que el rey venía, iba limpiando esos caminos y organizando el paso. Bueno, Juan venía a preparar espiritualmente al pueblo para la llegada del Mesías. Pero quiero entonces yo centrar la exposición en esta mañana en los versículos 77 al 79. Voy a leer esos versículos ahora. Si tiene su Biblia, por favor, siga allí en la lectura. Dice: para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con la que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Meditemos en estas preciosas palabras, hermanos, acerca de las bendiciones que tenemos en la salvación de Dios. Podemos encontrar aquí 7 bendiciones que quisiera mencionar. En algunas voy a tomar un poco más de tiempo para meditar en ellas. La primera es la que tenemos allí en el 77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Es un conocimiento de salvación, es un conocimiento salvífico. Siempre que hablamos en términos bíblicos y espirituales, encontramos
una centralidad en la obra de salvación de Dios. Esa no era una salvación política o gubernamental, aunque ciertamente los judíos esperaban una liberación de sus opresores. Por mucho tiempo vivieron oprimidos por las naciones vecinas. Algunas veces Dios las usaba como juicios. Por momentos le levantó jueces, a veces levantó guerreros o líderes, otros momentos tuvo reyes. Pero esta salvación a la que aquí se refiere no apuntaba a una liberación de sus opresores. En el contexto estaban oprimidos por el Imperio Romano. Pero sin embargo, aunque los judíos quisieran ser libres del Imperio Romano, la obra de salvación de Dios sería aún mucho mayor, mucho más grande. No apuntaba el mensaje de Juan a la política. Había algunos entre los religiosos y fervientes defensores del nacionalismo judío que querían un cambio político, porque ciertamente Israel en su teocracia, muchas de sus batallas contra sus enemigos tenían que ver con la defensa de su pueblo como el pueblo de Dios. Pero esto tiene que ver con una salvación eterna, con una salvación espiritual, con algo que empieza en nuestro interior y no excluye completamente nuestra parte material, pero sabemos que es algo mucho más grande. Por eso confiamos no solo en la salvación de nuestra alma, aunque muchas veces hablamos de la salvación como la salvación del alma, pero no es solo el alma o nuestra parte inmaterial, sino también nuestro cuerpo. Esperamos una resurrección. Y sí, sabemos que el Señor reinará universalmente y políticamente sobre toda la tierra en algún momento. Lo hace en su mundo espiritual hoy. Pero entendemos entonces que esta salvación es algo mucho más profundo que algo terrenal y superficial. Es Jesucristo el autor de la salvación. Y Juan iba a ser su mensajero. Este mensajero que iba a transmitir este conocimiento de salvación. De alguna manera, cada predicador es también un profeta en el sentido del que transmite el mensaje. Y podemos hablar también y aplicar eso a todo creyente, porque cada creyente que transmite el mensaje a los que le rodean está hablando y dando el conocimiento de la salvación. Hay una gran comisión a la cual todos estamos llamados a cumplir, de ir y hacer discípulos y dar a conocer las buenas nuevas de la salvación. Y vamos a pensar por un momento en el mensaje de Juan, más adelante, pero notemos que el mensaje de Juan no era un mensaje acerca de una cuestión terrenal o cómo poder ser libre del Imperio Romano, sino más bien cómo poder ser libre del pecado que asedia la mente y el corazón y cómo puede el Señor transformar la vida desde el interior. Entonces, entendemos que hay un conocimiento, hay algo que hay que entender, hay una información en ese conocimiento, hay un mensaje que debe ser expresado. Y podemos por un momento entonces pensar, ¿cuál es este mensaje? Bueno, Juan tenía algunas ventajas. Juan nace en el pueblo judío y ese pueblo judío, aunque había devenido en su fidelidad a Dios y en su conocimiento verdadero de Dios, tenía todavía la ley y tenía la admiración y el respeto y la reverencia por la ley de Dios, los salmos, ¿verdad? Todo lo que componía la Torá, la tradición sagrada entre los judíos. Compartían sus historias con sus hijos acerca de los patriarcas, de lo que Dios había hecho en la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob. Sabían acerca de la promesa dada al rey David. Entonces no estaba haciendo un ministerio en un ambiente que era desconocedor del mensaje acerca de Dios y su naturaleza.
que Dios era santo, que Dios era justo, que Dios se había revelado a su pueblo, que lo había sacado de la esclavitud de Egipto, que le había dado una tierra que había prometido, que lo había castigado cuando su pueblo anduvo en desobediencia. Todas esas cosas eran conocidas para esta audiencia. Pero tenía también Juan que dar un mensaje acerca de la persona de Cristo. Y ciertamente los judíos esperaban que viniera el Mesías, aunque había ciertas confusiones acerca de cómo sería el Mesías. Por eso digo, algunos esperaban un libertador. Como tantas otras veces Dios usó personas para libertarles en la teocracia de las opresiones vecinas. Pero ellos tenían que comprender que el Mesías que vendría, el Cristo, el ungido de Dios, aquel que estaba prometido, iba a ser algo mucho más grande, empezando en el corazón. Juan tenía que hablar acerca de la humanidad y de la deidad de Cristo. Él iba a ser un profeta, según nos dice el versículo 76 que leímos allí, un profeta que será llamado profeta del Altísimo. Y sabemos que esta palabra apunta a uno de los nombres de Dios, el Elión, el Altísimo, el más alto de los altos. Interesante que cuando Cristo cumple su obra redentora, muere y resucita al tercer día, es subido hasta lo más alto, hasta lo sumo, dice el apóstol Pablo, y está a la diestra de Dios. Este del cual él iba a anunciar es el Mesías, aquel que iba a venir para salvar a las personas, pero también para dar el mensaje de la salvación a las personas. Tenían que conocerle. El mismo que le dijo a las personas que escuchaban su exposición, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, conoceréis que yo soy. Conoceréis que yo soy el Mesías. A los judíos no les gustaba cada vez que Jesús usaba yo soy, porque era una referencia al nombre de Dios. Y le dice a los discípulos, y lo podemos leer allí en Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante, dice, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, el conocimiento de la salvación tiene que ver con el conocimiento del Hijo de Dios, que es hombre, que es el Mesías, que es el que venía a traer la libertad a su pueblo. Obviamente también Juan tenía que hablar de esa obra de salvación. ¿Cómo lo haría? Y dice Juan cuando ve a Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para los judíos no era nada extraño entender que un cordero era el animal que se utilizaba en el sacrificio. Y cuando dice el Cordero de Dios, lleva a la mente de los judíos a pensar en el momento del sacrificio. Pero es el Cordero de Dios que no solamente cubre el pecado, como se entendía por medio de ese sacrificio que tenía que ser realizado cada año para expiar los pecados del pueblo, sino que lo quita para siempre. Entonces Juan habló también acerca de esa muerte sacrificial y expiatoria de la obra del Señor. Pero en cuarto lugar, vemos que transmitía el conocimiento de la salvación con un mensaje de arrepentimiento. Y quizás esto sea lo más característico en el mensaje del profeta Juan. Vamos a leer en el capítulo 3, dando vuelta a la página, en el mismo Lucas, vemos allí las palabras que Juan utiliza en su mensaje. Dice así en el versículo 4, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Versículo 7, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras,
¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Casi que de una forma poética está llevando a las personas a pensar en el juicio que viene de parte de Dios. Habla de la ira venidera. Es el castigo de Dios. Y él socava esas falsas confianzas que las personas tenían. Abraham tenemos por padre. Hoy puede haber muchas personas que tienen una falsa confianza. Yo tengo mi religión. O yo hago mis buenas obras. Yo tengo mi esperanza en Dios. Sí, pero quizás no es una verdadera fe porque no se manifiesta con frutos de arrepentimiento. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Cuando el hacha estaba ahí, el hachador, el leñador estaba ahí cerca, pronto para hacer su labor y cortar esos árboles que no producían buenos frutos y quemarlos. Había algunas personas entonces que frente a este mensaje de tanta confrontación reaccionaban y se preguntaban, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Como aquellos que se acercaban al Señor y ¿qué tenemos que hacer para tener vida eterna? Bueno, en el caso de Juan era ¿qué tenemos que hacer para arrepentirnos? Porque el mensaje era de arrepentimiento. Y Juan le habla de esos frutos que debían evidenciarse. Y en el versículo 10 dice, y la gente le preguntaba diciendo entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Versículo 14, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. En otras palabras, ¿cuál era el mensaje práctico, la aplicación de hacer buenos frutos, hacer frutos dignos de arrepentimiento para estas personas? Bueno, Juan le dice, aquellos que son egoístas, demuestren con sus acciones que se arrepienten del egoísmo. Den de su ropa, den de su alimento. Aquellos que por quizás la responsabilidad que tienen o el trabajo que tienen, los publicanos, ¿verdad? Que cobraban esos impuestos para el imperio, eran tentados a cometer estafas, a sacarle más a la gente de lo que debían y quedarse con recursos para luego pagar al imperio romano, pero quedarse con parte de eso. Entonces, aquellos que están acostumbrados a eso, ¿qué deben hacer? Parar de hacer eso. No debían exigir más de lo que era correcto. Y los soldados que le preguntan, ¿qué haremos? Posiblemente soldados entre los judíos, entre los sacerdotes. ¿Qué haremos? Le dice, no hagáis extorsión a nadie. Ustedes tienen sus armas y tienen en un sentido el imperio de la fuerza. No utilicen su fuerza para aprovecharse de los demás, obligándolos a hacer cosas o calumniándolos. Tengan contentamiento con su salario. Podemos ver entonces que era muy práctico la manera en la que Juan apunta a las personas para que haya un cambio. Y usted, querido hermano y amigo, podría recapacitar acerca de cómo Dios le llama a usted a manifestar frutos de arrepentimiento. ¿Cuáles son aquellas cosas en las cuales usted está fallando y quebrantando la ley de Dios? ¿Y cómo usted puede dejar de hacer eso? O si es algo que no está haciendo y es mandado por Dios, empezar a hacerlo. Y aquí queda claro de que este no era un mensaje estimulando la rebeldía del pueblo, porque estaban allí mezclados
publicanos y los soldados. Y a los que les dice es: en la circunstancia en la que están, en las que les toca vivir, acéptenlo, pero no quebranten la ley de Dios. No importa cuál sea su circunstancia, querido hermano y amigo, no debemos quebrantar la ley de Dios. Una manera muy sencilla del ser humano de querer justificarte, decir, es que para mí es distinto, porque vea la situación que yo tengo. Ve a mi familia, lo que me tocó, el esposo, la esposa que me tocó, los hijos que tengo. Ve el problema del lugar donde vivo, ve el trabajo en el que estoy, ve al jefe que tengo. Y así justificamos y calmamos quizás nuestra conciencia para pensar de que podemos hacer aquello que Dios dice que no se debe hacer en su ley. O justificarnos de aquellos que somos mandados a hacer, pero no lo hacemos. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento, sabemos, no es una experiencia de un momento que desvanece. Ciertamente puede haber una expresión de arrepentimiento mucho más grande y fuerte en el momento en el que Dios obra en el corazón para la salvación, en la conversión. Esa es la idea de un cambio de dirección, de un giro de 180 grados, de un cambio de mente. Y todos podemos pensar en nuestra experiencia de conversión y hallar un momento en el cual hubo arrepentimiento, pero lo que debemos ver es un consecuente fruto de ese arrepentimiento. Y ese arrepentimiento debe permanecer. Incluso Dios va a dar más luz sobre otros pecados en la vida del creyente que antes no había visto. Y va a traer entonces un nuevo arrepentimiento sobre esas cosas que antes no discerníamos. Todo esto tiene que ver con el conocimiento de la salvación. Ahora, siempre que hay buenas noticias, debemos pensar también que el Evangelio nos habla de las buenas noticias, pero antes nos presenta las malas noticias. Las malas noticias de nuestra situación delante de Dios y la necesidad que tenemos de corregir nuestros caminos para que luego comprendamos la buena noticia de que en Cristo hay salvación y de que Él obra en nuestra mente y en nuestro corazón para que podamos seguirle. Él obra en el creyente y en el momento de la conversión, en el impío, ese arrepentimiento y esa fe para que sea un verdadero creyente. Algunos dicen, ¿qué viene primero, el arrepentimiento o la fe? Bueno, estas dos cosas no existen si no está la una con la otra. Puede manifestarse quizás una primero, pero las dos están allí, o una más que la otra, pero las dos estarán allí. Para alguien la conversión será recordar el momento en el cual Dios les llevó a su gran dolor por todos los pecados y la forma de vida que llevaba. Y el arrepentimiento será algo muy grande en su experiencia emocional y en su dolor. Pero también tiene que haber una fe en la obra salvífica de Cristo. Porque alguien puede darse cuenta de cuán sucio y contaminado está, pero si no toma el agua y se limpia de su mugre, de nada le servirá. Del mismo modo, alguien puede darse cuenta de cuántos pecados, cuán sucio está su alma, pero si no va a Cristo en fe, a la sangre del Cordero que nos limpia, no será útil para su salvación. ¿Ha experimentado usted el conocimiento de la salvación del cual nos habla aquí Lucas? Ciertamente Juan el Bautista venía a dar este conocimiento en el mensaje que transmitía. Es el conocimiento que da cada hermano, cada hermana o cada predicador a la hora de hablar del Evangelio. Pero es el conocimiento que de alguna manera, milagrosamente, Dios revela al corazón de su pueblo. Por eso dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, a los elegidos, a aquellos que Él desde antemano
en su gracia y en su misericordia, decidió salvar, conforme a ese plan eterno para el cual envía a su Hijo, a Jesucristo, para que aquellos que son los elegidos oigan el mensaje del Señor y respondan conforme a sus demandas. Algunas personas luchan en su corazón preguntándose si es que son elegidos o no son elegidos. Bueno, ciertamente esto es parte de la doctrina bíblica y debemos conocerla y predicarla, pero no somos llamados a predicar una elección para salvación, sino el evangelio para salvación. Y aquellos que son de Cristo o van a ser de su pueblo, pero han sido elegidos por el Señor, han de oír la voz de Cristo y han de seguirles. Estas son las personas que reciben lo que dice aquí, perdón de sus pecados. Esta es la segunda bendición en el Evangelio. La primera es el conocimiento de la salvación, la segunda es el perdón de pecados. Eso tiene que ver con una remisión. Nos libra de una paga, de una deuda. Efesios 1:7 habla de la redención de nuestros pecados que tenemos en su sangre. El Señor, por medio de derramar su sangre, nos libra de esa deuda que teníamos. Él pagó por nosotros. ¿Recuerdan ustedes la historia del progreso del peregrino? Quizás una de las partes más bonitas de esa historia es cuando el peregrino llega a la cruz. Y mientras llega allí a la cruz y se imagina y piensa en el Cristo crucificado, cargando su pecado y muriendo por él, esa gran bolsa que lleva atrás, esa gran carga que simbolizan sus pecados, se cae y va rodando hasta que es sepultada. ¿Ha experimentado usted esa liberación de la culpa de sus pecados? Esa es una evidencia en alguien que ha experimentado la salvación. Usted no está cargando sus pecados cada día, caminando en este mundo y pensando todos estos pecados que yo tengo. Si Dios me juzgara, sería condenado. Cuando usted llega a la cruz de Cristo, esa carga de los pecados se cae, porque usted se da cuenta que Cristo la cargó por usted y en Él hay salvación. Qué lindo es saberse perdonado. A veces hay personas que luchan en su fe con el Señor porque siguen pensando en sus pecados como una deuda. Y esto les trae angustia porque no están creyendo que efectivamente Él los pagó. Somos llamados a conocer la salvación y por eso es necesario meditar en el Evangelio. Y este mensaje del Evangelio nos habla del perdón de nuestros pecados. Y si usted no comprende el perdón de los pecados o no confía que Cristo puede perdonar sus pecados, ¿de qué manera entonces usted tiene fe en Él? Para algunas personas, sus pecados son cosas tan terribles que han hecho que piensan que aunque Dios sea bueno, tendrán que ir hasta la tumba con ellos. Y quizás piensan que con una gran serie de sufrimientos tendrán que remitirlos. Créame, querido amigo, que por más que usted sufra, nada será útil para quitarle todos sus pecados. Pero hay uno que ha sufrido, que es santo, que es justo, y Él sí ha pagado. Porque el sufrimiento de Cristo es acepto ante los ojos de Dios. La tercera bendición que hallamos en el Evangelio es que es una expresión de la entrañable misericordia de nuestro Dios. Dios mostró su misericordia para con nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, andando según la mentalidad de este mundo, según los deseos de este mundo, en nuestra ignorancia, según la corriente de este mundo, haciendo lo mismo que hacen todas las otras personas. Algunos de ustedes, cuando experimentaron la conversión, se dieron cuenta que ya no podían seguir siendo iguales, que no podían tener los mismos amigos, los mismos hábitos, los mismos entretenimientos, las mismas conversaciones.
porque la misericordia de Dios llenó su mente y su corazón. Hubo un pacto intratrinitario entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo acerca de la redención que sería consumada. Y el Padre, con su gran amor, envía al Hijo, y el Hijo viene voluntariamente, según estaba escrito en el libro. Él viene para hacer el sacrificio. Hay un cordero que fue provisto para el holocausto, como Abraham le dijo a Isaac: Dios se proveerá el cordero, y en ese mismo monte Dios proveyó a nuestro Salvador. La justicia de Cristo satisfizo las demandas que exigen la ley de Dios. Por eso puede parecernos demasiado pesada la carga de la ley de Dios, pero crea, querido amigo, amiga, que no es usted quien satisface la justicia de Dios, sino fue Cristo. Él cumplió la ley, Él vivió cada momento en su vida terrenal honrando a Dios y amando a Dios a la perfección. Y es Dios que nos muestra su amor para con nosotros, para con su pueblo, para con aquellos que Él quiere salvar, porque esta palabra debería tocar nuestras emociones. Dice entrañable misericordia, viene de las entrañas. Un Dios que es espíritu, que es eterno, que es santo, que es inmutable, pero se expresa de manera tal de que podamos comprender de que Dios nos ama. Con ternura manifestó su misericordia. A veces pensamos en Dios de una manera muy distante, está allá, muy lejos, en su juicio, me regaña por todo lo que hago mal. Piense en un Dios de amor, de entrañable misericordia, que no ejecuta su castigo, porque si lo hiciera sobre nosotros seríamos consumidos. No merecemos absolutamente nada bueno, es solo el castigo de Dios, pero Dios tiene misericordia. Y en esa misericordia, con ternura, como un padre, nos da lo mejor y nos dio al Salvador. Desde antes nos había predestinado, nos había conocido, nos llama. En algún momento de la vida, quizás Dios utiliza su palabra para llamar a la salvación a alguien hoy. Te llama a venir a ese conocimiento de la salvación, a experimentar ese perdón de pecados, a experimentar esa misericordia de Dios, al saber que Cristo Jesús cargó tu pecado y pagó por él en la cruz. Y un día nos resucitará y estaremos en gloria y seremos glorificados, porque Dios es un Dios de entrañable misericordia. Versículo 78 dice que nos visitó desde lo alto de la aurora. Bien interesante, esta palabra aurora se utiliza en el Antiguo Testamento, aunque eran idiomas distintos, pero en la traducción, la misma palabra para vástago, un renuevo. Y se nos habla en un versículo de Jeremías acerca de Jesucristo como nuestro renuevo. Jeremías 23:5. Jeremías 23:5 dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Este renuevo no brota desde la tierra, sino que viene desde lo alto, desde la aurora. Desde el lugar de la luz nos alumbra con sus rayos de amor y nos visita. ¿Qué visita más agradable? Algunas personas les gustan tener visitas. Algunos no quieren que los visiten, pero otros sí. Y se alegran mucho cuando alguien llega de visita. En algunos países ustedes saben que visitan sin avisar. Y en otros eso es casi que algo muy desubicado. Pero qué visita más maravillosa la que Dios hizo al hombre. Era una visita avisada que el Mesías vendría, y efectivamente vino, y su visita para su pueblo ha sido lo más maravilloso.
El Señor también visita a su iglesia, porque Él ha prometido su presencia en medio de la reunión de los santos. Y su Espíritu Santo obra en el corazón. Y queremos esa visitación, esa obra del Espíritu, esa presencia de Cristo manifiesta cuando el Evangelio es predicado. Porque hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Qué bueno es que esta luz vino desde lo alto. Y dice el versículo 79, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Es la luz de Cristo. Aquellos que están en tinieblas entienden cuando decimos esto que nos referimos a su mundo espiritual. Aquellos que están en tinieblas están enceguecidos, están en sus pecados, están esclavizados. Cuando alguien está en una completa oscuridad, ¿qué sensación causa? ¿Verdad? Los niños no quieren estar en la oscuridad. Cuando uno se hace ya grande y quiere dormir, ¿verdad? No quiere luces. Pero ¿qué pasa si usted está en un lugar donde va caminando y está todo muy oscuro? A veces me gusta cuando vamos camino a la casa, que hay un tramo del camino que es bastante oscuro, no hay luces artificiales. Y por el momento me gusta apagar las luces del carro y andar unos segundos con la luz apagada. Yo sé que es peligroso, ¿verdad? Pero lo hago nada más que unos segundos. Pero eso me causa también a la vez una sensación en mi interior de gran temor. Pero qué triste aquellos que no pueden prender la luz, que viven en esa oscuridad y que siguen avanzando y que no saben el momento en el cual su vida se va a estrellar o se va a topar con la muerte y lo que le esperan son las densas oscuridades de las tinieblas en la eternidad. Por eso vino la luz, para que los que habitan en tinieblas vean la luz. Por eso el Señor alumbró nuestras tinieblas y pudimos ver nuestros pecados y ir a Cristo para hallar perdón y andar en la luz. La vida del cristiano debe ser caracterizada por andar en la luz. Si tenemos comunión con Él y si tenemos comunión unos con otros, andamos en la luz. El que dice que anda en la luz y anda en tinieblas es un mentiroso. El que aborrece a su hermano está en tinieblas, es un mentiroso, se ha engañado a sí mismo. Por eso el mensaje del Evangelio no es solo de un momento, de una experiencia, no es Dios dándote un tiquete para que vayas al cielo y que vivas tu vida como quieres en la tierra. No, es un encuentro con el Señor, es la visita del Señor, es el conocimiento del Señor, es el perdón del Señor, es la experiencia de la misericordia del Señor, es la luz de Cristo que llega a mi vida, alumbra mi vida, me saca de la oscuridad y aún en el camino y en el transitar de mi vida sigue alumbrando mis pasos. Porque es un camino. Y dice allí, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Hay gente que en este mundo no tiene paz, porque no tiene al Salvador. Sí, yo sé que el creyente también puede batallar con la ansiedad, con el estrés, con las preocupaciones de la vida. Por eso es bueno que memoricemos la palabra y recordemos que si la hierba del campo Dios la viste así, también el Señor va a proveer para nosotros, nos va a vestir, va a proveer para nuestras necesidades, para nuestro alimento, para nuestro abrigo. Pero hay gente que no tiene paz nunca, porque no está en paz con Dios, porque Dios es su enemigo. Ellos son enemigos de Dios y Dios es su enemigo y un día se vengará. ¿Quiere usted tener la paz del Señor? Venga a Cristo por medio de la fe en Él. Manifieste el arrepentimiento en un cambio de vida, en aquellas cosas que sabe que usted debe corregir ya mismo. No por sus fuerzas, porque muchas veces en las fuerzas propias el ser humano tropieza, aferrándose a Cristo por la fe, a la obra de Dios, al poder de Dios. Si tiene poder para rescatar, para resucitar a los muertos, no tiene poder para que alguien como usted y como yo tenga victoria sobre tal o cual pecado, sobre tal lucha en el carácter,
sobre tales acciones que son inapropiadas? Cuando la obra de Cristo está en el corazón del pecador, cuando hay arrepentimiento, hay paz. Experimentamos la paz. Y ciertamente el creyente es llamado a vivir en paz, a recordar que Dios, que es un Dios de amor, es también un Dios de paz. Aún en medio de las pruebas, en medio de las adversidades, recibimos el consuelo y la paz del Señor. Nuestro pensamiento debe estar en Él. Y Él guardará nuestros pensamientos en completa paz. Debemos luchar para que nuestra mente no sea un campo fértil para la carne o para el enemigo que quiere llenarnos de ansiedades, de preocupaciones. ¿Acaso no nos maravilla la salvación que Dios nos ha dado? Que ha sacado nuestra vida de ese camino en el cual andábamos, ese camino ancho en el cual va todo el mundo. Y nos ha mostrado el camino angosto, un camino que es un camino de santidad. Es una puerta angosta, es una calzada estrecha, pero vamos confiados porque vamos dando los pasos en las pisadas de nuestro Señor y Salvador, que es Jesucristo. Sí enfrentamos adversidades, sí hay sufrimiento para el creyente, pero tan solo considerar la salvación no trae consuelo a nuestra alma. Piense tan solo esto: si tuviera que experimentar los terrores de la condenación eterna, tan solo un segundo, en un segundo usted cerrara sus ojos, los abriera y tuviera que experimentar por un segundo el infierno, ¿cómo sería su vida distinta cuando pasara ese segundo y considerara lo que implica la salvación de Dios? Para que esa salvación sea posible, el Hijo de Dios tenía que venir, tenía que morir en la cruz, tenía que cargar su pecado, pagar y satisfacer así la justicia de Dios, para que nosotros pudiéramos experimentar la misericordia. Le pregunto, a modo de reflexión, ¿tiene usted el conocimiento de esta salvación? ¿Ha hecho las conexiones mentales acerca de la obra de Cristo y su necesidad de arrepentimiento y la necesidad de recibir ese perdón y cómo Dios cumplió este plan enviando a su Hijo? ¿Ha alumbrado la luz de Cristo en su corazón y aún en esos lugares que quizás parecen ocultos o privados o secretos, pero la luz de Cristo llega allí y dice: arrepiéntete, limpia tus pecados en la sangre del Cordero y alumbra tu camino para andar en el camino de la paz, en el camino de la comunión con el Señor, en la luz, en el gozo de los creyentes, en la alegría de la satisfacción que tenemos de saber de que somos el pueblo de Dios y adoramos al Dios verdadero. ¿Es esta tu experiencia? Si no lo es, no dejes pasar un minuto más, porque el Señor envía a sus mensajeros para que el mensaje sea proclamado y Dios toca los corazones y aquellos que son de Cristo vendrán. Te animo a que en tu interior y en tu búsqueda personal, interna del Señor, no dejes pasar la oportunidad cuando Cristo te llama a estar en paz con Él. Y como creyente, maravillarnos y gozarnos en esta salvación que Dios nos ha dado. Oremos. Utiliza, oh Dios, la exposición de tu palabra para la gloria de tu santo nombre. Llena de contentamiento y alegría nuestros corazones al considerar la obra que Cristo ha hecho en nuestro favor. Alimenta a tu pueblo y trae a los perdidos para que vengan a la salvación que es en Cristo Jesús. En su nombre lo pedimos. Amén.